Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me diste lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú me hablas del yo soy, de su gracia y su amor. Tú me dices que te doy, en ti haya el pecador. Tu consolador será en las horas de aflicción. Jesucristo es el Señor, mi consuelo y salvación. Tú reprendes mi duda, tú me enseñas a orar. Eres lámpara a mis pies, vas guiándome por fe. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bendito sea el Cristo de la gloria, y hoy voy a hacer algo que nunca hago cuando predico, porque no me gusta que me acompañe en un fondo musical cuando estoy predicando, no porque sea pecado, sino porque pretendo que cada persona preste atención no a la música, sino más bien a la palabra del Señor. Pero hoy le he pedido con mucho gusto al grupo que esté tocando de fondo esa Mi Sangre, esa canción tan preciosa, que es una de las más preciosas para mí, del hermano Julio Vergara, creo que se llamaba su apellido. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos en esta tarde a concluir con esta serie de 3 mensajes que el Señor me había dado para acá, para la iglesia, y este sería el último mensaje de la serie La Palabra que nos cede. Pretendo hoy dejar que el Espíritu Santo utilice su palabra, que hable más Él y yo no, y así cada uno de nosotros pueda irse para su hogar. Bendito sea el nombre del Señor, no con palabras humanas, no con la exhortación de un ser humano, sino con la exhortación de la misma palabra de Dios. Vamos entonces a darle lugar a la Escritura, y retomando como siempre los 3 textos que nos dirigieron en los sermones pasados. Tenemos 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Y Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el último o anteriores mensajes, aleluya, el primero, que fue el libro que respira, aprendimos que la Biblia no es una literatura humana ni opinión humana, es un organismo vivo que examina el corazón del ser humano, por lo que la palabra de Dios tiene vida. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y decíamos, porque cuando tú lees la Biblia te está leyendo a ti. En el segundo mensaje, el ancla inconmovible, aprendimos
que frente a un mundo donde las noticias, las teorías humanas y las crisis globales sacuden nuestra fe, las Sagradas Escrituras son la única roca inconmovible, inalterable. Recuerden Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy concluimos esta serie con el mensaje o sermón, la fe que no se dobla. Y para ello vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, verso 16 al 18. Y dice así la Escritura: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: nosotros no tenemos que responder a su majestad sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de las manos de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Padre justo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, oh gran yo soy, tu reino, y se haga siempre, siempre tu voluntad en esta tierra como en los cielos. Derrama de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y háblanos a través de tu palabra, sellando el mensaje que tú quieres que quede guardado en nuestros espíritus para esta época final. Amén. Aleluya. ¿Cuál fue la razón de tal firmeza espiritual? Porque como un experto nadador que fui cuando era jovencito, una cosa es decir, yo voy a atravesar este canal, por ejemplo, de una bahía en Matanza, de 3 kilómetros porque tengo buena resistencia, sé nadar, soy un experto y me he criado en estas aguas. Y otra cosa es cuando ya caminas 1 kilómetro adentro, que te faltan los otros 2 kilómetros, que te ves casi a la mitad de la bahía, bendito sea el nombre de Dios, entonces empieza la duda. No porque en Cuba haya tiburones que te pueden comer en esa entrada, porque gracias al Señor, Cuba es un país que por su plataforma insular tiene pocas visitaciones de tiburones, sino por la distancia. O sea, uno calcula y no puede decir, yo tengo tal edad, soy joven, soy un experto nadador, y esos 3 kilómetros, facilito, eso es para mí un santiamén. Otra cosa es cuando ya se está dentro del mar. Igualmente es fácil narrar esta historia, aleluya, y decir la fe inconmovible de estos jóvenes, de estos hombres. Otra cosa es estar delante de un horno de fuego y poder presentarle a un rey estas palabras y decirle, no tenemos nada que estar discutiendo con esta situación, parafraseando. No tenemos que darte mucha explicación y no esperes otra respuesta que esta. Nuestro Dios nos puede librar, pero en caso que no lo haga, tampoco vamos a adorar la estatua. Él nos puede librar del horno, pero si no nos libra, de todas maneras quiero que tú sepas que tampoco vamos a adorar a esa estatua. Entonces, usted tiene que ponerse en el lugar de estos hombres y preguntarse, ¿cuál fue la razón de esta firmeza espiritual? Y aquí la Escritura nos contesta por sí misma. Éxodo 20, versos 2 y 3, mencionando los 2 mandamientos principales de los 10 mandamientos morales del gran yo soy el que soy. Yo soy el Señor tu Dios, fui yo quien te sacó de la tierra de Egipto. Quite la palabra Egipto y diga quien te sacó del mundo. Amén. Donde eras esclavo, no de Faraón, del diablo. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Por su parte, Éxodo 20, versos 4 y 5 dice en el segundo mandamiento, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas que están en la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios celoso. Podemos ver entonces, aleluya, que esta actitud de los jóvenes venía blindada por el conocimiento, el respeto y la dedicación a las Escrituras. Cuando un hombre, cuando una mujer comprende que la Biblia no es
sino que es la palabra viva de Dios. Y que cuando un hombre o una mujer abre la Biblia, Dios le está hablando a esa persona, empieza a entender entonces que respetar este libro es mucho más que para que no digan o el que dirán, sino, aleluya, que respetar este libro es respetar al mismo creador de los cielos y la tierra. Y no se trata de cantarle y decirle, aleluya, que el Señor está en su trono como cantábamos ahorita, que ese otro coro a mí me encanta, al que está sentado en el trono, de sea la gloria, sea la honra y sea el poder. Pero que no sea solamente en nuestros labios, sino que al andar en este mundo de pecado y de maldad, estemos constantemente diciendo, yo no voy a pecar, yo no voy a fallar, yo me voy a comportar diferente, yo voy a respetar esta palabra, porque de esa forma estoy gritando al mundo espiritual, al que está sentado al trono y al cordero, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, el imperio, el dominio, por los siglos de los siglos. Ahora bien, el blindaje de nuestra memoria. Cuando la palabra entra en el hogar, grábelo bien, cuando la palabra, la Biblia, entra en el hogar, ninguna mentira puede mover a la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por familias. Dice la Escritura, oye, oh Israel, el famoso Shema, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice algo muy importante, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, grave eso, 1, y las repetirás a tus hijos, 2, y hablarás de ellas cuando estés en casa, 3, y andando por el camino, 4, y al acostarte, 5, y cuando te levantes. O sea, continúa diciendo, y la atarás en tu mano, que ahora vamos a explicar esto, como una señal. Las manos significan bíblicamente las obras, lo que uno hace, o lo que uno trata de hacer, el caminar de uno, los instintos de uno. Las obras sean buenas o sean malas. Las atarás a tus manos como señal. Las pondrás entre tus ojos. ¿Qué significa? ¿Que tenías que andar con un letrero aquí y la Biblia colgada? No. Esto tiene una interpretación pero muy hermosa. Que tus ojos no miren las vanagloриas de este mundo. Que tus ojos puedan mirar a través del filtro de la palabra de Dios. Y que cada cosa que tú veas en este mundo tú la puedas juzgar y pesar a la luz de lo que la Biblia dice. En otras palabras, lo que estoy viendo frente ante mí es muy hermoso, es muy llamativo, es muy atractivo y no luce mal en lo absoluto. Pero la voz de la conciencia te dice entonces, ¿pero qué dice la Biblia acerca de esto? A eso se refiere, aleluya, con que la pondrás entre tus ojos y frontal, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto significa también, alabado sea el nombre del Señor, que tu hogar no a manera de un resguardo o de algo mágico, sino que tu casa tiene que estar calafateada con esa sangre preciosa, con esa sangre, aleluya, en todo momento, en toda hora. Y esta es una característica del pueblo judío que cree en Dios, no de los inconversos, porque allá hay inconversos como en todos los lugares. Ellos, aleluya, meditan la palabra, se la repiten a sus hijos. Y en vez de darle un celular para que se entretengan, porque este niño ya me tiene cansado, mejor que vea un poco de muñequito, le enseñan el deseo a leer, a escudriñar la palabra del Señor. Y esa fuerza es la que hizo también, no solamente a estos jóvenes hebreos. En el Holocausto, los alemanes, los nazis, aleluya, pisotearon al pueblo de Dios, se burlaron. Hay documentales de cómo le ponían los circí en sus talí, cómo le ponían, alabado sea el nombre de Dios,
las tefilá en las manos con el rollo de la ley. Y se burlaban y le decían, ¿dónde está tu Dios? Y le pegaban un tiro. Llama a tu Dios a ver si viene, y se reían. Hicieron con ellos escarnio públicamente y mataron 6 millones de judíos. Pero ninguno de ellos en ningún momento negó, que esto es lo bonito de la historia. ¿Qué convicción tiene un hombre o una mujer que va a ir a un horno, que le van a pegar un tiro, que lo van a matar por asfixia, y aún antes de morir, todo judío lo primero que dice antes de morir, si le da tiempo, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Elohad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno y no hay más. Esa es la palabra con que sellan su muerte, su pacto perpetuo. Escucha, oh Israel. Y, aleluya, cuando vimos, bendito sea el nombre de Dios, que la Escritura le habla al pueblo y nos habla a nosotros, que cuando entraron, continúa diciendo allí en Deuteronomio 6, 4 al 12, que era lo que estábamos leyendo y no terminamos de leer, como el Señor les dice, para que cuando tú entres a la tierra y enriquezca y te vaya bien y te sacie y tú tengas todas las riquezas y tú tengas toda la felicidad, no te olvides de que yo, el gran yo soy el que soy, te saqué de la tierra de esclavitud y que tú tienes un pacto conmigo. La fe, entonces, que no se dobla. ¿Cómo lograr que esa fe no se doble en los momentos que están por llegar en el futuro? Colosenses 1, 16, 17 es un texto bíblico que es un bombazo. Es una bomba, es algo que conmueve cielos y tierra, conmueve toda la creación. Porque este Colosenses, capítulo 1, versos 16 al 17, nos habla a nosotros de algo muy importante. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El versículo 2, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y luego empieza a decir, y dijo Dios, y nos narra a nosotros los seres humanos, cómo Dios creó el cielo, las estrellas y todas las cosas. Pero cuando Dios empieza a hacer esa narración a través de su palabra, ya habían otras creaciones. Ya estaban los ángeles, estaban en el cielo los principados, ya había ocurrido la primera rebelión, ya habían ocurrido muchas cosas. Y aquí en Colosenses nos hace una aclaración que nos daría fortaleza para lo que viene y está por venir. Y dice así la Escritura, porque en Él, hablando de Jesucristo o de Yahshua el Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. La palabra en significa dentro de Él, dentro de Él, dentro del Verbo que se hizo carne. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, no existe nada en todo el universo, hasta el mismo trono de Dios, que no haya sido creado por Él y para Él. No hay nada nuevo, no hay una raza de otro planeta, no hay nada. Todo lo que fue creado, sean principados y potestades, como dice aquí la Escritura, sean tronos. Empieza a hablar de creaciones que no menciona en Génesis capítulo 1. Sean dominios, el segundo rango. Sean principados, el tercer rango. Sean potestades, poderes, el otro rango. Todo fue gracias, creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero para entender un poco más esta palabra, subsisten, quisiera aclarar, significa que Cristo no es solo el arquitecto del universo, sino que la creación entera depende de Él, el momento a momento, para mantenerse en orden y existencia. Si hoy hay potestades, hay principados, buenos de luz, gobernadores de las tinieblas, pero también los hay de las tinieblas. Todas son creaciones del gran yo soy el que soy.
y existen hasta el día en que Él quiera. Tú te levantas cada mañana y respiras porque Dios quiere. Tu cerebro funciona porque Dios quiere. Tu corazón no deja de latir porque Dios quiere. Y cada órgano tuyo, como una sinfonía, como una orquesta bien estructurada, hace su función. Los riñones limpiar, el hígado purificar, y cada cual hace su trabajo en orden, porque el gran yo soy el que soy les dio una orden y ellos van a parar el día que Dios quiera. Esto nos hace entender a nosotros, aleluya, que el Dios que hizo los cielos y la tierra es mucho más de lo que nuestra mente humana podamos alcanzar a entender. La Biblia es pues el corazón y será la que decidirá tu destino entre la vida y la muerte. La vida es el corazón y es la que va a decidir tu destino, mi destino, entre la vida o la muerte. Por lo tanto, si aspiramos seriamente a entrar un día a la presencia de Dios, tenemos que empezar a observar este libro más y más. No digo que no lo están haciendo, digo que hay que hacerlo más y mucho más. Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Proverbios 4, 20, 22 dice: hijo mío, atienda mis palabras, pon oído en tu corazón, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para quienes la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Y el Salmo, igual 119, sección 105, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, que iluminará mi camino. Promesas de bendición y de vida para aquellos que guardan su palabra. Ahora bien, como podemos ver, nosotros podemos encontrar refugio, fortaleza y guianza, qué hacer y qué no hacer, en cualquier etapa de nuestras vidas, con tan solo ir a la palabra. En otras palabras, ir al mismo verbo hecho carne. Pero Dios promete muchas promesas que no voy a hablar en esta tarde, porque quiero que cada texto bíblico se quede en su corazón. Y al salir y terminar este serial de la palabra de Dios, usted quede meditando y entendiendo que cada hombre y cada mujer llamado en la Biblia héroe de la fe no fue diferente a ti ni a mí. Sencillamente tomó una decisión. Por encima de todas las cosas, voy a guardar su palabra. Por encima de lo que digan, voy a confiar en su palabra. Amén. Si la Biblia dice que un gran pez, que lo dice la palabra Baitín, un gran pez se tragó a Jonás, yo lo creo. Pero si la Biblia dijera que fue Jonás quien se tragó un gran pez, también lo creo. Porque la Biblia no tiene errores, la Biblia no falla, Dios no es mentiroso, su palabra es eterna y es verdadera. Amén. Y todo lo que Él dice es sí y es amén. Amén. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos, el que los guarda y los obedece, es el que me ama. Si usted dice, si yo digo, si cualquiera dice yo amo a Dios, hermano, claro que sí, Él está siempre en mi corazón. Dice que entonces tenemos que obedecer sus mandamientos. Y el que le ama también será amado por el Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Quieres una manifestación del Dios del cielo en tu vida especial, una revelación? No tienes que ir a buscar un super profeta, aunque creo que los profetas verdaderos existen, porque es un ministerio establecido por la Biblia. No tienes que ir a un servicio de encuentro especial espiritual con los ungidos que te van a activar la fe, ni cuantas cosas raras hay hoy. Dice la Biblia, la palabra de Dios: ama su palabra, obedece su palabra, apégate a su palabra, respeta su palabra, ama a su palabra, sueña con su palabra, y el Dios del cielo se te va a revelar.
Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Habla de que nunca se apartará de tu corazón esta palabra, sino que vas a meditar, vas a pensar en ella antes de actuar, que es lo que ella me aconseja. Pero si lo que la Biblia me está diciendo me va a traer pérdida en el sentido de que quizás la gente se burlen de mí o me tomen de tonto o abusen de mí, en el momento físico pueden abusar de ti y pueden tomar ventaja de ti. Pero recuerda, aleluya, que este mundo es pasajero. Y un día la iglesia se va a sentar en tronos al lado del gran yo soy el que soy. Y vamos a juzgar a todos aquellos que nos trataron de inmigrantes, de ilegales, de todo lo que nos quisieran decir, de hispano, de negro, de blanco, de visco, todos aquellos que se sintieron mejor que tú y que yo. Como iglesia nos vamos a sentar y vamos a jugar los principados y las potestades. Y ahí es cuando yo digo, como siempre, entonces la película se va a poner muy buena. Porque ahora el que tiene dinero puede decir, yo puedo más que tú y te boto del trabajo si me da la gana y desestabilizo tu vida. Y puede que Dios lo permita. Pero dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Pero Padre, han desestabilizado mi vida, ahora voy a perder hasta el carro. Ten crisis, tranquilo, yo me encargo. Yo me encargo. Y ten por seguro que si no se encarga en esta tierra, en aquel día tendrán que verte con una corona resplandeciente, con un cuerpo resplandeciente, al lado del yo soy el que soy, con un nombre nuevo. Y será uno de los jueces que dirán, tú pecador al infierno. Entonces, la película va a cambiar. Continuamos en Santiago 1:25, porque el que atiende a la ley perfecta, que es la ley de libertad, y persevera en ella, no es un oyente olvidadizo, sino que un hacedor de la palabra. Él será bienaventurado. La palabra bienaventurado, como muchas veces enseñado, significa 3 veces feliz. Lucas 11:28, y él me dijo, más bien, dichosos, otras versiones dicen bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Son bendiciones que la palabra está anunciando para aquellos que toman en serio este bendito libro. Deuteronomio 28, 1 al 12 dice así, si realmente oyes la voz del Señor tu Dios y pones por obra todos sus mandamientos que hoy te ordeno y cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y si oyeres la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones sobre ti te alcanzarán. Juan 14:23 dice Jesús, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Ahora bien, ya llegando al final de esta disertación de la palabra, porque les dije que iba a ser el mensaje más breve y más contundente de la historia, por la razón, no que yo estoy predicando, sino que estoy dejando que la Biblia hable por sí misma, que ella misma le aconseje. Esto no es doctrina de hombre, no es doctrina de un concilio, es la palabra de Dios hablándonos a nosotros para que nos preparemos. Dice la palabra de Dios claramente en el libro de Apocalipsis 22, verso 10 al 14. Y él me dijo, mira, no selles la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, ¿qué pasa? Que sea injusto todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Miren que yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según lo que haga. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos, dice al final, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí llega una de las preguntas más importantes que nosotros deberíamos hacernos en esta tarde. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué me digo ser cristiano? ¿Por qué oro en mi casa? ¿Por qué trato de guardarme del mal? ¿Cuál es la razón? La respuesta sin duda es porque quiero entrar al cielo. La respuesta sin duda
es porque quiero honrar la salvación que Cristo Jesús compró por mí en la cruz del Calvario. Ahora, mi parte es obedecer. Esto no es salvo, siempre salvo. Esto es Cristo hizo su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Él murió, Él resucitó, ahora a nosotros nos toca, aleluya, obedecer su palabra para completar, aleluya, la bendita obra de salvación. ¿Cómo lavar entonces nuestras almas, nuestras vidas diariamente? Cuando tantos pensamientos plagan nuestra mente, tantos sentimientos encontrados, tantas injusticias que vemos en este mundo. A veces vemos personas, aleluya, que embaucan, engañan a otros con la palabra de Dios para hacer sus antojos. Tantos falsos profetas que hay en el mundo, tanta gente anunciando dinero, alabado sea el nombre del Señor. Hace poco vi en el internet que están sacando a flote el nombre de una predicadora muy famosa, que no quiero decir el nombre por la razón de ética, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero ya se descubrió que tiene varias casas y que está exprimiendo a los miembros, sacándole dinero, que tiene carteras de $10,000 y marido tiene un reloj de $40,000. Bueno, hay un enredo formado tremendo con esta supuestamente pastora. Ahora bien, cuando vemos casos como estos de falsos profetas, falsos apóstoles y falsos pastores, y la gente siendo engañada, no es por culpa de Dios. Hoy vengo a decirle a ustedes, a los que me escuchan, aleluya, en internet más tarde, que no es culpa de Dios. Es culpa de que el pueblo de Dios le gusta oír, pero no quiere escudriñar la palabra de Dios. Y cuanta profecía y cuanto canto de figuera se lo creen. Porque la Biblia enseña claramente que también el diablo hace milagros. Y milagros mentirosos. Pero las personas, antes de aceptar una palabra, la administración o el ministerio de una supuesta pastora o apóstol, como quiera llamarlo usted, deberían escudriñar la palabra de Dios. No dice la Biblia que cuando vayan a profetizar, profeticen 2 o 3 y que la iglesia juzgue. Porque entonces la iglesia hoy en día se traga tantas profecías sin juzgar. ¿Es culpa del Señor? No. Es culpa de que la iglesia se está saltando las normas de este libro. Y por eso se le está dando oportunidad a falsos profetas, falsos pastores y tantos ministerios que tienen jet privado mientras que los miembros no tienen ni una bicicleta. Es porque no quieren leer la palabra de Dios. Cualquiera que meta 4 gritos y que sepa emocionar a la gente y que sepa decirle que van a llegar lejos y que empuje a la gente y la tire en el piso y hable 4 lenguas, la gente le aplaude. ¡Qué unción, qué bendición! ¿No dice acaso la palabra de Dios en Jeremías que la unción verdadera es la que rompe el yugo? ¿Qué pasa entonces, pueblo de Dios? No es culpa del Señor. He topado con muchos mundanos que me han dicho, hermano Jorge Luis, aleluya, por eso es que yo no voy a la iglesia, por eso es que yo no creo en Dios, por esto y por esto y por esto y por esto. Yo le respondo, eso no es culpa de Dios y eso no es una justificación. Todas estas cosas están pasando porque la gente no quiere leer la Biblia. Porque antes de yo dejar que alguien me ponga la mano en la cabeza, tengo que primeramente saber si su ministerio es válido delante del Señor. Porque dice claramente en la Escritura, no incolingáis las manos con ligereza. O sea que la Biblia tiene para todo. Lo que hay que leerla. Yo soy engañado si yo quiero. Si soy una persona emocional. Pero si soy una persona bíblica, no me pueden engañar. Hace poco estuve en un lugar, en cierto congreso, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y había una persona que estaba profetizando. Y yo siempre hago esto. Yo cerré mis ojos y esa persona estaba por los bancos profetizando y caminando. Y yo cerré los ojos y le dije, Señor, yo renuncio a toda palabra de profecía mentirosa, así bajito. No permita que nadie me toque si no es de parte tuya. No quiero aceptar ninguna profecía que no sea de tu parte demoníaca.
porque empecé a oír un montón de cosas raras que me di cuenta por la palabra, no porque soy muy sabio, por la palabra que había algo mal. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Sencillo. La profeta se acercó, abrió los ojos en ese momento, porque hasta ese entonces estaba hablando en lengua y brincando. Me miró, se desvió y siguió dándole profecía. Ni ella, ni mi esposa, ni a mi esposa, ni a mí nos tocaron para darnos una palabra profética. Y como siempre, gracias, Señor, por guardarme. Amén. Pero la gente, pero hermanos, está acá el predicador, pasen al frente y la gente, póngame la mano y es una bendición. Bueno, hazlo a tu propio riesgo. Hazlo a tu propio riesgo. Yo impongo las manos cuando el Espíritu me lo dice. Y me dejo imponer las manos cuando el Espíritu me lo dice. Y no soy más espiritual que tú. Lo único que soy una persona que observo la palabra de Dios. Porque si algo me interesa a mí, Jorge Luis Rivera Hinojosa, es entrar al cielo y que nadie me estorbe entrar al cielo. Ahora bien, dice cómo lavar sus ropas. Bueno, dice la Escritura con que el joven, el hombre, limpiará sus caminos con guardar su palabra. Apocalipsis está hablando de que aquellos que lavaron sus vidas para tener derecho a la vida eterna, lo que hicieron fue limpiarse con la palabra del Señor. Sustituye cada pensamiento por un verso bíblico. Empieza aprendiéndote de memoria los 10 mandamientos. Empieza por ahí. Empieza a memorizar. Aleluya, la palabra del Señor. Y cuando alguien en el trabajo te saque de los estribos y te entre ganas de lanzarle, aleluya, qué sé yo, un vaso de agua por la cabeza, recuerda entonces que la Biblia dice, airaos, pero no peques. Y te detienes y ya no lanzas el vaso. Y así, con cada faceta de tu vida, deja que la Biblia sea la que te vaya moldeando. Ten disciplina entonces en regresar y leer las Escrituras. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue gozo y alegría para mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí. El yo soy el que soy, Dios de los ejércitos. Termino entonces, bendito sea el nombre de Dios, en esta preciosa tarde, de esta manera breve, pero concisa, porque ser cristiano es mucho más que venir a la casa del Señor. Ser cristiano es mucho más que estar en un servicio, que pasar un seminario, que cantar una alabanza y una adoración. Ser cristiano es mucho más que todo eso. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y por eso no soy quizás muy popular. Pero como siempre he dicho, mi compromiso es con la verdad y solo con la verdad y no con los hombres. Siempre voy a predicar la verdad, guste a quien le guste y le pese a quien le pese, porque a eso fui llamado, a predicar la verdad. Y cada uno de nosotros tiene una misión: entrar a la ciudad celestial, entrar a esa ciudad celestial y vivir eternamente con Jesucristo. Sencillo: obedece su palabra, ama su palabra, vive su palabra y entrarás a la ciudad celestial. Termino con Salmos y con Isaías. Salmo 19, versículo 88. Para siempre, oh yo soy el que soy, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 40, verso 8. Se seca la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea, todo es temporal. La juventud se va, las fuerzas se van, el dinero y todo se va. La salud hasta se llega a perder cuando pasan los años. El negocio puede prosperar o puede decrecer según las cosas que estén pasando. El fin de todas las cosas, aleluya, va llegando a unos más tempranos que a otros. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El mismo Dios que la Escritura dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo, sea la luz. Y empezó a dar orden a toda la creación. Es el mismo que te dice hoy,
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en eso te va la vida. La otra versión dice, mana la vida, pero esa versión te dice, porque en eso te va a ir la vida. Si guardas